Hola, de nuevo un encuentro más para compartir una historia en nuestro canal La Rueca. El día de hoy vamos a hablar sobre un oráculo más. Habíamos dicho que aprovechando el mes que pasó, que hablaba sobre los oráculos, donde estamos hablando sobre los oráculos, pero el tiempo se nos pasó, no pudimos hacer este recorrido oracular. Entonces, la idea es seguir compartiendo por acá de vez en cuando las historias de esos hechos que ocurrieron en los oráculos, que habían en los tiempos remotos. Hoy vamos a hablar de uno de ellos, el oráculo que se encontraba en Delfos, la ciudad de Delfos. En este oráculo se adoraba un dios, el dios Apolo. Obviamente tenía sus pitonisas, haciendo sus pitias. Obviamente este era el oráculo, uno de los oráculos más ricos que existían en esa época. Era tal la magnitud de las riquezas que habían allí que incluso se cree que muchas no han sido encontradas en absoluto, porque obviamente el terreno se movió, el oráculo fue destruido, y lo que han encontrado los arqueólogos se pretende que siempre sea pues una verdad completa, pero a veces existen esas dudas. Siempre van a existir dudas, y más en aras de lo que es verificable en la ciencia. Bueno, vamos a mirar que en este oráculo, que es algo muy curioso que sucedía en los oráculos, eran visitados por personajes que tenían a la vez mucho dinero y tenían poder político, tenían algún poder o alguna oportunidad de controlar. Que esto es algo que llama mucho la atención en los oráculos. Incluso el autor de este libro, que yo lo había mencionado en algún momento, que es el señor Philip Vandenberg, y que el libro simplemente se llama El secreto de los oráculos, que es una tesis doctoral de él. Entonces, se hacía una pregunta que también me llama mucho la atención, y es: ¿cómo es posible que a estos oráculos fueran personas de renombre, que se creía que eran estudiadas? Uno espera que alguien que haya estudiado sea muy crítico, muy analítico, y no se deje vencer por sus demonios internos. Entonces, ¿cómo es posible que estas personas llegaran allí y creyeran lo que pasaba en los oráculos? O sea, creyera en las pitias que daban las pitonisas, y no analizaran esto más allá, como una oportunidad de hacer un drama y conseguir dinero, que es lo que hacen también las religiones. Así que les había contado la otra vez que acabaron los oráculos, pero que lo que hubo fue una suplencia de ellos, y luego toma la religión este poder y siguen funcionando con eso, ¿cierto? Y siguen almacenando dineros y enviando información a las personas para que lo crean, para que crean esta información, y las personas aún siguen sin verificar a profundidad si eso que les cuentan, los que quieren adivinar o se quieren hacer desde un lugar divino, pues si es cierto o no. Entonces llama la atención eso, porque entonces en la antigüedad había de verdad personas de renombre que iban a visitar estos oráculos, grandes pensadores, como lo dice Philip Vandenberg, cuando dice: es increíble, por ejemplo, que personas como Creso, ya habíamos hablado una vez del rey Creso, creo que en otro momento acá en nuestro canal, como citándolo en otro momento, en algo que leí en otro momento, si lo recuerdo muy bien, que les contaba que era el dueño de Minas en Lidia, porque era el rey de los lidios, y tenía muchísimo dinero, el rey Creso. Entonces, eran de verdad pensadores, y él iba a utilizar los servicios del oráculo para ver qué le iba a pasar, si podía ir a una guerra, si podía hacer X o Y asunto, si convenía o no. Imagínate, un rey como eso, un político como eso. Otro político también que fue a usar los servicios del oráculo en ese tiempo fue Temístocles. Increíble. Otro fue Alejandro Magno. Imagínense ustedes, o sea, que ahí es donde ahí está la pregunta: ¿en serio si eran grandes pensadores? ¿O tendríamos que nombrarles con otro adjetivo a estas personas? Porque de verdad es bastante cuestionable. No eran entonces tan
pensadores. Habían poetas y habían historiadores que también visitaron los oráculos haciendo sus preguntas, como por ejemplo el mismo Heródoto, padre de la historia. También lo he nombrado en otras historias acá, en estos momentos que hemos compartido los textos. Digamos que Píndaro, poeta, Esquilo, el de las tragedias, otro poeta, Sófocles, increíble, o sea, de verdad que eran personas de las que se esperaba que tuvieran una capacidad intelectual y de pensar más a profundidad este tipo de fenómenos y no caer en ellos ni alimentarlos con su presencia y que obviamente son personas que tenían mucha riqueza, entonces donaban sus riquezas a estos oráculos a cambio de esas supuestas verdades que daban los oráculos. Llama mucho la atención eso y es un asunto que sigue pasando hoy por hoy en las religiones. O sea, es increíble que haya personas que van a las universidades, que se espera que sean de verdad muy analíticas, que profundicen sobre los fenómenos religiosos y resulta que no, que se abrazan a las religiones y ahí están todavía pegados de sus iglesias. Ahí no hay que llamarles ni tan estudiosos, ni tan pensadores, ni tan críticos. Personas que simplemente son controladas por sus demonios internos. O sea, no ponen luz sobre eso que llamamos daimon, o sea, el conocimiento de aquello que les afecta y que les hace ir allí a estos templos religiosos, digamos, como hacer más fuerte las gafas para no ver, para no verse. Eso es lo que pasa allí. Resulta que el día de hoy, hablando del oráculo de Delfos, donde se adoraba al dios Apolo, el dios de la música, de las artes, el hijo de Zeus. Apolo, el que iba al monte Parnaso donde estaban las musas. Usted sabe que son 9 musas, hijas de Zeus y Mnemosine, la memoria. Y Zeus, el gran olímpico, vivían estas musas en el monte Parnaso y allí iba Apolo, pues sí, porque pues también estaba allí. Acuérdense que Apolo y las artes y las musas están muy ligadas a todo lo que es el arte, las expresiones de arte. Entonces, este oráculo era, las personas que iban allí adoraban a Apolo y obviamente quien respondía era Apolo. O sea, que se les enseñaba a la gente que graban a Apolo. La Pitia responde lo que el gran dios Apolo dice y ha respondido de esta u otra manera. Bien, resulta que en ese oráculo ya les dije que había muchísimas riquezas porque habían muchos ricos que dejaban allí sus riquezas pagando por la respuesta a sus preguntas. Pero cuando los arqueólogos fueron a encontrar lo que quedaba de este oráculo, encontraron que habían muchas estatuas, muchísimas estatuas enterradas y muchas de ellas estaban en oro. O sea, era un esplendor, en una riqueza lo que había allí en ese oráculo. Eran oráculos muy ricos, de verdad, muy pudientes. Y llamó la atención la historia que les voy a contar hoy sobre una estatua en particular que encontraron allí. Creo la describen como una mujer maravillosa, hermosísima. Se llama la Bella Frené. Y hay una historia sobre ella y me llama mucho la atención. Entonces vamos a compartirla hoy. Entonces vamos a empezar así, como que contamos, hacemos la citación de donde empiezan a hablar sobre ella y que está ligado a también unas estatuillas que encontraron allí, aunque ella no fue la única que encontraron. O sea, encontraron toros, lobos, o sea, encontraron cantidad de estatuas. No las vamos a nombrar todas, hoy solamente nos vamos a tener a leer sobre la Bella Frené. Ok, dice así. Así, las descripciones de Pausanias. Pausanias es quien está haciendo la descripción de lo que encontraron allí en el oráculo. Y entonces él dice así. Así, las descripciones de Pausanias se convierten en un documento único. Ofrenda de los mismos de Delfos es un lobo de bronce que está cerca del gran altar. También nos explica la historia de esta escultura. Abro comillas. Dicen que un hombre que había robado riquezas del dios y las enterró en la parte más espesa del Parnaso fue acometido cuando dormía por un lobo, que le mató. Como el lobo venía todos los días aullando a la ciudad, comprendieron que en esto tenía parte el dios. Siguieron al animal y encontraron el oro sagrado.
y ofrendaron al dios un lobo de bronce. Escandaloso. Una dama casi desnuda ante el templo. Empieza así. Al lado del lobo se levanta, sobre una elevada columna, la dorada escultura de una mujer de belleza sin par, vestida con velos transparentes. Phryné. Aquí, en Delfos, la escultura no es la única ofrenda que representa a una dama del mundo galante, pero con toda seguridad es la más bella. Pausanias solo le dedica una frase, pues al parecer la historia le parece demasiado atrevida. ¿Qué otro motivo podría tener? La bella Phryné era una hetaira. El término de hetaira es un eufemismo para designar las mujeres que, a cambio de dinero, entablaban relaciones sexuales con su cliente. Tenían clientes simplemente. Tenían relaciones sexuales con sus clientes. Esas son las llamadas hetairas. Suele utilizarse en contraposición a prostituta, refiriéndose a las mujeres cultas del mundo galante. Hasta ahí las comillas. Sean cultas o no, me pregunto dónde está la diferencia. Phryné lo hacía por dinero, cuando y con quien le apetecía. Lo hacía sin maquillarse porque creía que ya era bastante bonita. Y lo hacía con discreción, por lo que los atenienses del siglo IV todavía se airaban más. Algunos comerciantes o políticos ricos se gastaban fortunas para pasar una noche con la dama, y como estaba bastante solicitada, acumuló tal riqueza que pudo ofrecerse para pagar la reconstrucción de la ciudad de Tebas. Puso como única condición que en la plaza del mercado se instalara una placa con la siguiente inscripción, abro comillas: Alejandro lo destruyó, pero Phryné, la hetaira, lo reconstruyó, cierro comillas. Sin embargo, como los tebanos temieron que su ciudad fuera objeto de habladurías maliciosas, rechazaron el ofrecimiento. Hacia el año 200 a.C., el escritor griego Ateneo certifica la autenticidad de esta historia. La estatua dorada de Phryné, al lado del santuario oracular de Delfos y calificada por algún contemporáneo de monumento al desenfreno helénico, era obra de Praxíteles, el escultor más famoso de toda la historia griega. Cierto es que ella tenía dinero suficiente para pagarle, pero resulta poco probable que lo hiciera, pues era la modelo preferida de Praxíteles, y además, como observa Pausanias, su amante. Ella hizo de modo para las obras más famosas del escultor, entre las que también se encuentra la Afrodita de Gniro. No es de extrañar, pues, que los hombres la adoraran. Cuentan que hubo un solo hombre que resistió a sus encantos: Xenócrates, presidente de la Academia y alumno de Platón. Phryné había apostado que lograría seducir al señor, ya entrado en años, pero fracasó. Y es que Xenócrates dormía siempre en la academia, que solo abandonaba una vez al año. Ahí voy a hacer un paréntesis personal y es escondido cualquiera. Ahí ya cierra el paréntesis. Continúo. En una ocasión, Phryné no había tenido suerte y le esperaba un final poco feliz. Cuando fue acusada de impía, su abogado Hipereides la defendió con un apasionado discurso de defensa. Este discurso tan genial, que más tarde incluso fue traducido al latín, no sirvió, empero, para alterar la severa postura de los jueces. Viendo lo desesperado de la situación, el abogado hizo uso del único recurso que le quedaba.
el escote de su cliente. Descubriendo sus pechos, dijo: «Señores, ¿a esta mujer queréis condenar?». Obviamente, estalló un escándalo, pero no dejó de tener efecto. Los jueces absolvieron a Frinne. ¿Quién sabe con qué moneda se lo pagó? Esta absolución debió de ser el motivo que indujo a Frinne a dedicar a Apolo una réplica dorada de su cuerpo. Aquí se encuentra entre las estatuas de los reyes Arquidamo III y Filipo II, que en verdad son buena compañía, y quien afirme que fue solo vanidad lo que llevó a Frinne a hacerse eternizar, debería preguntarse cuál era la causa por la que lo hacían generales y reyes, y por qué dejaron ellos en Delfos objetos tan valiosos y monumentales. En este recinto, los grandes del mundo montaron durante siglos una gigantesca feria de vanidades, movidos todos por el intento de superar a los demás. Quien en algo se tenía, había de estar representado en Delfos. Plutarco utiliza las burlas más sarcásticas para criticar esta feria de vanidades. ¿No le molestaba tanto la indecente estatua de Frinne? Aunque ésta no hubiera hecho el mejor uso de su belleza. Condenaba sobre todo las obras procedentes de botines, con sus vergonzosas inscripciones que hablaban de asesinatos y saqueos. Praxíteles, que aquí mostraba públicamente a su amante, incluso debería ser alabado, en opinión del mordaz comentarista Plutarco, abro comillas, porque junto a estos reyes de oro colocó una cortesana de oro, reprobando así la riqueza como algo que no tiene nada de admirable ni de venerable. Estaría bien que los reyes y jefes dedicasen junto al Dios ofrendas votivas de justicia, sabiduría y magnanimidad, no de oro ni de opulencia licenciosa, de la que participan también los que han llevado la vida más vergonzosa. Cierro comillas. Vamos a dejar hasta ahí. Simplemente quería compartirles el día de hoy esta historia que, pues, a la medida que uno la va leyendo, ella misma va dejando un sinnúmero de reflexiones. Y me fascina. Me fascina porque, sobre todo la frase que ella hace cuando va a hacer una crítica a Alejandro Magno como destructor, como lo que Alejandro Magno destruyó en este lugar. Yo, Frinne la etaira, la prostituta, y con dinero que me pagan por prostituirme, lo reconstruyo. Eso me parece una cosa maravillosa, en gracias a todas las prostitutas que han habido y que siguen habiendo. Siempre diré que son lugares que sencillamente hay que honrar, porque los otros lugares, desde lo político, desde el gobierno, desde otros lugares que existen, a veces esos lugares dan muchísima vergüenza. Y cuando uno mira la prostitución, pues no tanto, respetando los que eligen esos caminos, claramente. Pero ahí está, la bella Frinne, que dejó una estatua allí, en este oráculo de Delfos, que le hicieron una estatua allí, dejando su belleza ahí, observada por miles de personas y para el mundo, con esta enseñanza. Vuelvo a esto que hablábamos ahora sobre qué hace que una persona llegue, o sea, una persona de la que se debería esperar asuntos de que se piense, que se haga crítica,
sobre ciertos fenómenos que pasan en la cultura o sociales o políticos y resulta que no, que están ahí como el común denominador participando también y antes exaltando actividades como estas, como las que se vivían en los oráculos que eran actividades donde, como dice la lectura de hoy, lo que se dejaba era la vanidad, quién tiene más poder, quién tiene más riqueza. Esa era la firma que dejaban allí. Por eso los oráculos fueron lugares de corrupción, fueron lugares de mentira, fueron lugares de mucha investigación y fueron lugares de drama. Lo que ocurría allí muchas veces fue dramatizado. Y cuando en la arqueología se hacen hallazgos en esos lugares, se encuentran elementos con los que se permite entender los dramas que los mismos sacerdotes que acompañaban a las pitonisas para hacer sus pitias, lo que hacían era dramatizar los muertos, que la gente creía que aparecían allí dándoles mensajes, dramatizaban el infierno. A veces, muchas veces dijeron verdades, pero verdades que sí lo eran en cuanto ya había una investigación realizada, y esa investigación la hacía durante los 29 días que permanecía la persona que entraba al oráculo a hacer una pregunta y entonces digamos invitado al ritual que allí hacían. Pasaba 29 días donde la persona se le trataba de anular su fuerza perceptiva y luego estaba más, digamos, débil y era víctima de lo que allí le mostraban a modo de drama. Entonces por eso creían que eran los muertos los que le hablaban, que era el infierno, que era la Perséfone que salía del Hades, que era el Tiresias, el gran adivino, el que le decía a Odiseo, esto te va a pasar, que era la madre de Odiseo. Y mentiras, que todo fue un drama. Es muy aterrador esto, que sucedió, que haya sucedido esto en los oráculos, pero más horroroso es saber que de la misma manera y con los mismos artificios y recursos psicológicos operan las religiones hoy. No han cambiado realmente nada, excepto los que hemos querido profundizar sobre estas actividades humanas y ya hemos visto tanto que nos da risa. Respetamos claramente los que eligen esos caminos, pero nos da risa. Esa es la reflexión para el día de hoy. Quería comentar esos punticos, quería simplemente leer esta maravillosa historia. Ya ustedes saben que existió en algún momento una gran mujer llamada Finne, la gran Etaira, del oráculo de Delfos. Y hasta una próxima ocasión. Recuerden quien les narró esta maravillosa historia. Mi nombre, Lucidia Benítez Vargas. Simplemente narrar para hablar, para dejar esto ahí como en los tiempos de la oralidad, que me imagino que salían así como con unas velitas. Esto es una lamparita, vamos a poner con una velita así, y a contar sus historias a los abuelos, las abuelas, a sus niños. Y por eso lo hago y porque muchas personas les gusta que se hablen de esta manera y porque a mí misma me encanta hacerlo. Incluso hay momentos en que me voy yo misma, realmente es un regalo para mí, me voy yo misma a mi canal a reestudiar lo que he dejado allí como una manera de mantener la historia viva. Entonces ya no me caso tanto de los ojos leyendo, sino que simplemente escucho de manera auditiva. Hasta una próxima ocasión. Ojalá a ustedes también les sirva, los que en algún momento vayan a ver esta historia, y que si tienen muchas dudas, pues ahí están los libros. También ahorita en la era de la desinformación, con tanta información en las nubes, pues las busquen, o si no, vayan a comprar sus libros, que siempre les digo, compren los libros de manera física, ¿ok? Es una cosa muy gratificante poder tenerlos en la mano. Es el trato y la relación es muy diferente a que si lo hacen desde la pantalla. Entonces ahí está. Hasta una próxima ocasión. Bye bye.